Pregunta para la señora ministra de la Vivienda. Para formularla tiene la palabra don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, señorías. Si algún gobierno ha hecho de la confrontación institucional su seña de identidad, ese es precisamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y esto es particularmente grave cuando estamos hablando de la política de vivienda, porque debería de ser la colaboración y no la confrontación institucional quien rigiera y marcara el paso en el diseño de esas políticas de vivienda. Pero hay muchos ejemplos, señorías, de esa falta de colaboración, de ese enfrentamiento sistemático de la Comunidad de Madrid en política de vivienda. Yo voy a poner dos ejemplos, señorías, muy graves. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que la Comunidad de Madrid lleva muchos años sin justificar ni aclarar el destino de más de 20 millones de euros que su departamento, señora ministra, transfirió a la Comunidad de Madrid en ayudas a la rehabilitación. Y que años después los supuestos perceptores de esas ayudas a la rehabilitación no han conseguido ni ver un euro proveniente de la Comunidad de Madrid. El segundo ejemplo es el grado de hipocresía tan elevado que tiene la Comunidad de Madrid cuando habla con ustedes, con el Gobierno de España, sobre la política de vivienda. Porque, como quien dice, señorías, yo he visto a la Comunidad de Madrid sentarse por la mañana con el Ministerio de Vivienda, firmar el Plan Estatal de Vivienda para los próximos 4 años, que, para que me entiendan, es el dinero contante y sonante que transfiere el Ministerio de Vivienda a la Comunidad de Madrid para implementar esas políticas de vivienda durante los próximos años en la Comunidad de Madrid. Y por la tarde, a ese mismo Gobierno regional le he visto firmar un recurso de inconstitucionalidad de ese plan estatal que firmaba por la mañana. Si es que el grado de hipocresía y de desvergüenza institucional que tiene la Comunidad de Madrid, en este caso, me parece gravísimo. Pero, señorías, afortunadamente no todos somos iguales. Hay gobiernos y gobiernos. Gobiernos que confrontan institucionalmente, gobiernos que incluso llegan a perseguir a sus adversarios políticos, aun estando entre sus propias filas, con micrófono abierto o sin micrófono abierto. Y hay gobiernos que colaboran institucionalmente y que intentan resolver simple y llanamente los problemas de la gente, que es su caso, señora ministra, y del Gobierno que usted representa. Y en ese sentido, señora ministra, yo quiero reconocer su trabajo, su excelente trabajo al frente del Ministerio de Vivienda, porque está garantizando el futuro de un sector que lo está pasando mal en esta crisis económica, pero que, sin lugar a dudas, está usted haciendo un buen trabajo para que tenga una competitividad, una sostenibilidad y tenga un futuro vinculado a la rehabilitación. Y es en ese contexto, señora ministra, en el que le pregunto por el grado de colaboración que tiene la Comunidad de Madrid con ustedes en política de vivienda. Nada más y muchas gracias. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señoría, lo que quisiera dejarlo en primer lugar muy claro es que tenemos muy claro el reparto de competencias que diseña la Constitución y desde ese reparto de competencias nosotros trabajamos para que la gestión de la política de vivienda goce de la mayor coordinación y colaboración con todas las comunidades autónomas, también con la Comunidad de Madrid. Es cierto que en este caso nuestras relaciones podrían ser mejoradas y lo podrían ser sobre todo para que los madrileños pudieran recibir con mayor agilidad las ayudas a las que tienen derecho y, desde luego, en un momento de dificultad económica mucho más. Los datos de la Comunidad de Madrid, la verdad es que en algún sentido son preocupantes. Tienen, sin justificar, 107 millones de euros que ya han sido abonados con anterioridad a 2009 procedentes de planes de vivienda del 2005-2008. De ellos, de estos 107 millones, hay 24 que corresponden a rehabilitación de centros históricos y áreas integrales y hay otros 7 millones que corresponden a rehabilitaciones aisladas de viviendas. Y de estos últimos es casi la totalidad de los objetivos comprometidos. Algunos llevan 3 años sin justificar. Esto quiere decir, para que nos entiendan sus señorías, que está transferido el dinero del Ministerio a la comunidad, pero la comunidad no ha justificado que se haya aplicado a la finalidad comprometida y, por tanto, no nos consta que haya llegado a los ciudadanos de Madrid. También la Comunidad de Madrid fue la última en aplicar el decreto necesario para que se pudiera aplicar en Madrid el Plan Estatal de Vivienda. Lo hizo en diciembre, cuando el plan había entrado en vigor en enero, y no ha regulado todavía el registro de demandantes, imprescindible para garantizar la transparencia en el acceso a la vivienda protegida. Nosotros, de verdad, volvemos a invitar a la Comunidad de Madrid a que desarrolle este decreto. Quizás están ocupados, como usted dice, en otros aspectos que no tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. Pero el Ministerio de Vivienda está plenamente comprometido con los ciudadanos de Madrid. Voy a decir unos datos que los van a atestiguar. Desde 2004 se han invertido más de 720 millones de euros, se han beneficiado a 150.000 familias, pero es que el Plan Estatal 2009-2012 tiene previsto para la Comunidad de Madrid 1.300 millones de euros para beneficiar a otros 117.000 familias de Madrid. 1.300 millones de euros que suponen un 79% más que el plan anterior. Además, les hemos transferido 60 millones de euros para la renta básica de emancipación. Si bien es cierto que la Comunidad de Madrid, a pesar de que hay 26.000 jóvenes que se están beneficiando ya, tiene un 60% más de demora que la media
Andalucía y el resto de comunidades en la gestión de los expedientes de la renta básica de emancipación. Pero como yo estoy segura de que en el fondo saben que necesitamos contar con ellos para que las ayudas del Ministerio lleguen a los ciudadanos, yo estoy segura que, apelando a la lealtad y a la responsabilidad y al respeto que le tienen que tener a los madrileños, estas deficiencias serán en breve subsanadas. Gracias. Muchas gracias.